aprendido en el transcurso del tiempo en este curso de epistemología. En la primera actividad, que fue la actividad individual, realizamos un mapa conceptual con los temas de la unidad número 1. Para la fase colaborativa, empezamos realizando un cuadro descriptivo con los temas de las unidades 2 y 3, que dentro de ellos encontramos la psicología como ciencia. En la fase 2, realizamos un trabajo escrito con las conclusiones de algunos temas respectivos que utilizamos nuestros compañeros. En este momento partimos a realizar un video indicándoles a todos lo que hemos aprendido en este curso de epistemología. Para esto voy a iniciar mostrándoles las diapositivas que he preparado con el tema del día de hoy. El tema es la fenomenología y la hermenéutica. Cómo ellas han influido en la psicología para que hoy se puedan entender muchos comportamientos, cómo han pasado desde los siglos XIX y XX y todo el tema relacionado con estas investigaciones. Empecemos. La fenomenología tiene un lugar súper importante en el panorama filosófico a través del siglo XX. ¿Por qué? Bueno, porque la fenomenología toma la ciencia y se dedica a estudiar los fenómenos o los componentes de la espiritualidad, algo que anteriormente en ningún momento se hacía. Empieza a relacionarlos con las interpretaciones de los sentimientos, como la angustia, el estado de ánimo, el asombro, el amor. Cómo esa parte espiritual empieza a tomar un lugar en cada uno de estos sentimientos. Eso es lo que estudia directamente la fenomenología. La hermenéutica, los teóricos de ella los podemos mencionar que fueron alrededor del siglo XIX, como Fried o Willem. Ellos entendían que la comprensión es como un proceso de reconstrucción psicológica. ¿Qué quería decir eso? Es cuando el lector se pone en el lugar del autor original y empieza a intentar comprender lo que decía. ¿Qué quiere realmente el autor que yo comprenda? ¿Qué quiso decir cuando realizó este escrito? Básicamente en eso se dedicó a estudiar la hermenéutica. Concluimos entonces que la hermenéutica comprende que se conoce como el arte de interpretar textos para fijar un verdadero sentido. Tiene una pequeña dificultad y es que se basa en un exceso de fe en el género humano, ya que esa creencia dice que todos podemos alcanzar una única interpretación correcta. En la fenomenología concluimos que ella quiere alejarse en todo momento de cualquier idea previa. El objetivo es no tener ningún tipo de prejuicio, sino siempre apelar a la investigación de la conciencia para, frente a una situación específica, saber qué es lo que realmente siente el individuo, por qué actúa de esa forma o cómo ha transcurrido algún problema desde anteriormente, cuando era niño. Entonces, todo este estudio se realiza con la fenomenología. La epistemología entonces nos permite ver esa transición, desde que los filósofos intervienen hasta cuando ya la psicología se convierte en ciencia y cómo ella influye en los comportamientos humanos. Por este momento damos por terminada mi presentación. Continúa con nosotros la compañera Valeria Reyes. Bueno, teniendo en cuenta la información que acaba de brindar mi compañera, voy a hacer presentación de mi diapositiva. Teniendo en cuenta que fue uno de los temas más relacionados en la epistemología, sobre la fase 3 que realizamos con mis compañeras, el origen y la evolución histórica de la visión hacia el mundo fue un método científico en la cual fue y dejó huellas en los últimos 150 años. En esta imagen podemos tener en cuenta el conocimiento, una imagen donde se basa pues en lo más importante del tema,
podemos visualizar donde nos indica el significado de epistemología, que indica que episteme significa ciencia y logos estudio. Definiciones del conocimiento, lo cual indica que va relacionado a la naturaleza o cualidades o relaciones de las cosas. Por segundo tenemos la filosofía y el lenguaje. Es la encargada de estudiar un lenguaje que hace como estudio a la referencia en la verdad del aprendizaje. Su interés es basado en encontrar un significado en la verdad. Es considerado uno de los más importantes para el hombre. En esta imagen podemos visualizar que la filosofía en el lenguaje tiene uno de los factores más importantes, cuál sería la lógica, la argumentación y verdad y el lenguaje en comunicación. Con esta información doy paso a mi compañera Emily. Hicimos un mapa conceptual con las principales corrientes del pensamiento científicos conocidos en las diferentes corrientes. Conocimos las diferentes corrientes del pensamiento como la hermenéutica, la fenomenología, cientificista, filosofía del lenguaje de Popper y el falsacionismo, origen y evolución de la historia, la visión del mundo, positivismo, pospositivismo, empirismo y racionalismo. De igual forma, en la fase 2, hicimos un trabajo con unas conclusiones sobre las principales corrientes como la hermenéutica, la fenomenología Popper, el falsacionismo, el positivismo y el pospositivismo. También vimos a profundidad la psicología como ciencia, una propuesta central de cada corriente, principales proponentes y elementos biográficos generales, aspectos destacados, aportes a la psicología de cada corriente, descripción de los métodos de investigación en psicología. Igualmente, hicimos unas conclusiones en la cual nos dimos cuenta que el estudio de la epistemología nos ha permitido abordar en medio de la investigación de diferentes temas, de los cuales está la psicología como ciencia, el cual surge cuando encuentra al hombre un objeto de conocimiento. Como las conductas puede ser observable, medible y llegarse a conocer de manera objetiva, como exige el rigor científico. Basada en ello, fue importante revisar la ontología de la psicología, teniendo en cuenta los diferentes enfoques, como el conductismo, el humanismo y el cognitivismo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Dani Medina Iriarte y hoy voy a estar hablando acerca de las corrientes del pensamiento científico. Luego tenemos el conocimiento. A través de la epistemología se puede precisar cómo ha evolucionado el conocimiento desde el surgimiento de la filosofía, encargada de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, la verdad, la moral, la belleza, entre otros. A través de la epistemología o el conocimiento, ¿cierto? A través de la epistemología precisa, ¿cierto? El conocimiento que hemos adquirido, ¿no? ¿Sí? El surgimiento de la filosofía encargada de la variedad de problemas fundamentales. Ya. La epistemología, el conocimiento, nos lleva a investigar y saber acerca de la existencia, acerca de la verdad, acerca de la moral, la belleza, entre otros. O sea, lo que investigamos nos hace conocer y a través de la epistemología podemos alcanzar este conocimiento. Epistemología. La epistemología o filosofía de la ciencia, la rama de la filosofía que estudia la investigación científica y la científica, el producto y el conocimiento científico. Sus autores fueron Parménides o Platón. Entonces, la epistemología es esa raíz, ¿sí?, de la ciencia, de la filosofía, es la rama de la filosofía que estudia, que hace
esa investigación profunda, o que estudia la investigación científica y el producto del conocimiento científico. ¿Ya? Entonces, estudia a fondo pues todo lo que es el conocimiento científico, el producto de ese conocimiento y pues todo lo que encierra esto. Estudia a fondo. La epistemología estudia a fondo, ¿sí?, todas las cosas. Evolución y origen histórica de la visión del mundo. La explicación de los orígenes de la ciencia, el método científico, la investigación y la relación de estos con la filosofía cuenta con muchas versiones que van desde las teorías que argumentan que la ciencia se desgajó de la filosofía hasta las que, de modo contrario, afirman que la filosofía nace de saber y prácticas. La evolución y origen histórico del mundo, ¿cierto? Ese es el método científico, ¿cierto? La investigación y la relación de estos con la filosofía. ¿Ya? Entonces, cuenta con muchas versiones que van desde las teorías. Algunas teorías dicen que la ciencia se desgajó o nació de la filosofía, hasta las que de modo contrario afirman otros argumentos las personas argumentan contraria a esto de que se desgajó de la filosofía y afirman que la filosofía nace de saber y práctica, o sea, de lo que yo aprendo y la práctica de ese saber, esa experiencia que adquiero con ese saber que tengo. Corrientes fenomenológica y hermenéutica. La reflexión sobre los fundamentos de las ciencias ha sido un ejercicio permanente. Por otra parte, la exigencia de un marco referencial o teórico permite generar discusiones en torno a dos términos continuamente utilizados como fenomenología y hermenéutica. Entonces, corriente fenomenológica y hermenéutica, la reflexión, ¿cierto? La reflexión sobre los fundamentos de las ciencias. ¿Ya? Entonces, son fundamentos de la reflexión que se hace de los fundamentos de la ciencia. Y sabemos que esas ciencias van ejerciéndose cada día más, van cambiando, van produciéndose cosas nuevas. Y por otra parte, la exigencia de un marco referencial, de una referencia o teoría, permite generar discusiones, temas interesantes en torno a dos términos continuamente utilizados como son estas dos corrientes. Filosofía del lenguaje. Corresponde a una rama de la filosofía que estudia el lenguaje, considerando nociones como el significado, la referencia, la verdad, la pragmática del lenguaje, entre otros. Entonces, la filosofía del lenguaje es el conocimiento que adquirimos al relacionarnos, al poder hablar con otros. ¿Ya? Corresponde a una rama de la filosofía que estudia el lenguaje, ¿cierto? Considerando nociones como el significado. Ya el lenguaje lo podemos usar para dar significado a otra persona acerca de algo o a alguien o alguna situación. La referencia, de dónde viene lo que estamos hablando, la verdad, la verdad acerca de lo que estamos hablando, su raíz, la pragmática del lenguaje, entre otros. Popper y el falsacionismo. El falsacionismo también tiene refutaciones o principios de falsabilidad. Es una corriente epistemológica fundada por el filósofo austriaco Karl Popper. Para Popper, constatar una teoría significa intentar refutarla mediante un contraejemplo, ya que si no es posible refutarla, dicha teoría queda corroborada, pudiendo ser aceptada provisionalmente, pero nunca verificada. Entonces Popper creía, ¿cierto?, que toda teoría se podía refutar, se podía, encontrar una falsedad, y hasta que
una falsedad en esa teoría, ¿ya? Entonces, dice mediante un contraejemplo, ya que si no es posible refutarla, si no se podía falsificar dicha teoría, quedaba corroborada, pudiendo ser aceptada provisionalmente. Si no se podía falsificar dicha teoría, se podía dejar provisionalmente, y si había algún aspecto más adelante que afectara a esa teoría, entonces se volvió otra vez a mirar y a encontrar en qué fallas tenía para así mirar nuevamente si era verdad o era mentira. Bueno, voy a dar mi conclusión acerca de la materia, todo lo que he aprendido en esta materia. Sí, ha sido muy hermosa, me ha parecido muy interesante esta materia y me ha ayudado a comprender a fondo, me ha ayudado a comprender a fondo las raíces de la psicología, cómo se formó las corrientes filosóficas, también sus corrientes del pensamiento, las corrientes del pensamiento científico. Todo lo que aprendimos, sí, en cada corriente, y aparte de esto, acerca de Platón, de Aristóteles, de Parménides, no sé cómo se llama, de todos esos pensadores que nos aportaron mucho a la psicología, aportaron mucho a entender a fondo lo que es la psicología, cómo nació, la epistemología, sus orígenes, ¿sí? Sus corrientes. Pues doy gracias también por aprender todo esto y sí, conocer todo este panorama excepcional, ¿sí? Y para que nos ayude a entender, ¿sí?, los inicios de esta maravillosa carrera, esta maravillosa carrera que hemos tomado, o profesión. Muy importante esta materia, me parece muy importante, porque nos hace ver las cosas de una manera diferente y de ver los orígenes de nuestra carrera como tal. Pero muchas gracias por todo, pues espero que esta exposición haya sido buena, y pues muy buena noche.